¿Te gusta viajar? ¿Te gusta el helado? ¿Te gusta la playa? ¿Te gustan los gatos? Hola, bienvenidos a AM Spanish Lessons. Soy Amparo Martín, profesora de español online, y en la videolección de hoy vamos a ver el verbo gustar. Recuerda que puedes poner subtítulos en inglés. Primero vamos a ver cómo se forma este verbo, después vamos a ver algunas frases de ejemplo y al final podrás practicar con un ejercicio. ¿Cómo se forma? En español, el verbo gustar tiene una estructura especial, es decir, que no funciona de la misma manera que el resto de verbos. Es decir, con un verbo normal utilizamos los pronombres de sujeto yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, pero con el verbo gustar utilizamos los pronombres de objeto indirecto me, te, le, nos, os, les. Por ejemplo, en la frase yo como pizza, utilizo el pronombre de sujeto yo. Sin embargo, en la frase me gusta comer pizza, utilizo un pronombre de objeto indirecto, me. Delante de me, te, le, nos, os y les se pueden colocar los pronombres de objeto indirecto con la preposición a mí, a ti, a él, ella, usted, a nosotros, nosotras, a vosotros, vosotras, a ellos, ellas, ustedes, aunque no son obligatorios. Después de los pronombres de objeto indirecto se coloca el verbo gustar. Otra particularidad de este verbo es que no lo conjugamos con las 6 formas que tienen el resto de verbos. Se conjuga en tercera persona, gusta o gustan en el presente. Gusta va seguido de un verbo en infinitivo o de un sustantivo en singular. Y gustan va seguido de un sustantivo en plural. Frases de ejemplo. Gusta más verbo en infinitivo. ¿Te gusta viajar en tren? Sí, me gusta viajar en tren. Gusta más sustantivo en singular. En este caso, delante del sustantivo tenemos que poner un artículo determinado. Me gusta el chocolate. Nos gusta la música jazz. Gustan más sustantivo en plural. En este caso, también hay que poner un artículo determinado delante del sustantivo. Me gustan los perros grandes. ¿Os gustan las canciones de los Beatles? Ejercicio. Completa con la forma adecuada del verbo gustar. Puedes responder en los comentarios. Eso es todo. Si te ha gustado, dale a like y no olvides suscribirte. También me puedes encontrar en Instagram y en mi blog, donde encontrarás ejercicios para practicar y mucho más contenido en español. ¡Hasta pronto!